Hola, ¿cómo han estado? Espero que bien. Sean bienvenidos una vez más a Mexicame. Somos Mexicame. Amo Gagoxe. Hoy otro nuevo video y adivinen qué. Les traigo una sorpresa. No es cierto. Espero que también les guste como cada uno de los videos que les hemos compartido en este canal. Que más que nosotros es de ustedes. Este canal que ustedes pueden hacer y han hecho que siga creciendo poco a poco. Desde que iniciamos este proyecto hemos conocido palabras que están en nuestra vida cotidiana, desde que nos despertamos hasta que nos vamos a dormir. Por ahí ustedes quizá no me lo crean, pero yo no me había dado cuenta de que no les había compartido una palabra de un elemento que es muy indispensable para que nosotros podamos vivir, y creo que para todo el mundo, para que el planeta pueda estar vivo, ya sea especies humanas, animales, plantas, todo lo que ustedes quieran puede estar vivo gracias a este elemento que desafortunadamente con el paso del tiempo ha ido disminuyendo, se han ido perdiendo grandes cantidades, porque por la explotación de los recursos naturales, por la sobrepoblación, muchas cosas ha orillado a que este elemento vital para que nosotros podamos estar vivos, el que ahorita yo les pueda estar hablando, les pueda compartir esta palabra, es necesario de este vital elemento. Y como ya he dicho, que con el paso del tiempo se ha ido perdiendo desafortunadamente la cantidad de este líquido vital, se ha ido perdiendo con el paso del tiempo, pues les digo, por muchos factores, que en donde los culpables pues somos nosotros, somos cada uno de nosotros, porque nosotros no tenemos esa conciencia desafortunadamente de que es un elemento que tarde o temprano puede llegar a acabarse, y ojalá que en verdad empecemos a tomar acciones para que este elemento no se pierda, este elemento que es muy necesario para que nosotros podamos estar bien, que nosotros podamos estar vivos. Creo que ya saben de qué palabra vamos a hablar. La palabra que vamos a conocer el día de hoy va a ser nada más y nada menos que: suscríbanse a nuestro canal, denle like a la página de Facebook, activen la campanita para que les notifique cada vez que subimos un video nuevo. Síganos en Instagram, por ahí también subimos este contenido para que en ningún momento se lo pierda. Ahora sí, la palabra que vamos a conocer el día de hoy va a ser a cómo decir agua en lengua náhuatl. Agua en lengua náhuatl, les digo, es una palabra que no me había dado cuenta que no se las había compartido, y les digo, es una palabra muy importante y necesaria de que la conozcan en lengua náhuatl. Agua en lengua náhuatl de la región de Puebla se dice at. At igual a agua en lengua náhuatl de la región de Puebla. Por aquí, at. At igual a agua en lengua náhuatl de la región de Puebla. Les digo, es un líquido muy necesario e importante para que nosotros podamos vivir, para que nosotros podamos estar vivos, para que no nos deshidratemos. Es un elemento que desafortunadamente se ha ido perdiendo con el paso del tiempo, porque nosotros no la cuidamos, porque nosotros no la valoramos, y porque obviamente las grandes empresas las han explotado y obviamente consumen mucha, en verdad, millones de litros de este elemento vital para poder funcionar. Y les digo, nosotros no hemos tenido esa conciencia, o no tenemos esa conciencia para cuidar este elemento vital. Nadie me va a negar que es un elemento necesario, que está presente en toda nuestra vida, que sin ello creo que no se podrían hacer muchas cosas importantes para nosotros y para la economía en general, para todo, cualquier actividad. El agua es un elemento, es un líquido de suma vitalidad, por lo que de hoy en adelante hay que cuidarla, y creo que desde siempre, ¿verdad? Pero eso sí, les quiero hacer esa recomendación: hay que cuidar el agua, porque hay otros lugares, hay otros países en donde desafortunadamente la población no tiene el acceso a este elemento vital, a este líquido, por lo que nosotros somos muy afortunados por tener aunque sea 1 litro de agua al día. Les digo, hay comunidades, hay lugares, hay regiones que son prácticamente desérticas, no tienen el acceso a este elemento, a este líquido, por lo que año tras año se pierden, no año tras año, incluso día tras día se pierden muchos, miles, millones incluso de vidas humanas, porque no pueden o no tienen acceso a este líquido. At igual a agua
en lengua náhuatl de la región de Puebla. Obviamente, agua hay de diferentes sabores, agua hay en muchos lugares, hay agua dulce, hay agua salada, que hay cantidad de litros en el mar, pero que ese tipo de agua no puede ser consumida por nosotros, ¿verdad? El agua dulce obviamente sí puede ser consumida por nosotros, las hay de sabores, las hay de horchata, las hay de Jamaica. Aquí en los comentarios háganos saber cuál es su agua o su sabor de agua favorita, la de horchata o la de Jamaica, ¿de qué team son? ¿Sabían ustedes que la sangre humana es un 83% de agua? Nosotros incluso estamos compuestos de mayormente agua, por lo que por ahí especialistas pueden decir si esto es verdad. Les digo, yo desconozco al 100% de estos datos, yo solamente investigo y quizá las fuentes de donde lo hago no sean las más confiables, pero el 83% de la sangre humana está compuesta de AT. Compartan este video, suscríbanse al canal, activen la campanita para que les notifique de cada vez que subimos un nuevo video. Síganos en Instagram, por ahí también subimos este contenido para que en ningún momento se lo pierdan. Recuerden, agua igual a AT. AT igual a agua en lengua náhuatl de la región de Puebla. Les digo, hay que cuidarla, hay que reciclarla, hay que reutilizarla porque es un elemento que lo usamos en todas nuestras actividades. Para bañarnos, para lavar los trastes, para lavar nuestra ropa. Es un elemento necesario para poder asearnos, para poder realizar este tipo de actividades, incluso para poder regar a nuestras plantas, ¿verdad? Les digo, por eso hay que cuidarlas y más en estos tiempos de lluvia hay que aprovechar que llueve, que cae agua del cielo, hay que, no sé, juntarla con recipientes y esa la puedes reutilizar, no sé, para regar tus plantas, para lavar tu carro, incluso para usarlo en retrete. Puedes utilizar esa agua. Hay muchas, pero muchas formas de reutilizar el agua. Esta es alguna de las recomendaciones que les hago. Hay que reutilizarla porque no sabemos cuándo pues este elemento nos pueda llegar a faltar. Y hay muchas generaciones atrás de nosotros que todavía están por vivir, que todavía les falta mucho por vivir y sería muy triste que no pudieran conocer o tener este elemento vital en su vida. Hay que tomar conciencia, hay que reutilizar, hay que cuidarla, hay que cuidar la mayor cantidad de agua, hay que reducir el consumo. Les digo, hay muchas formas de poder realizar este tipo de actividades que son necesarias. Podemos realizarlas de otra manera sin que nosotros gastemos grandes, enormes cantidades de litros de AT. AT en lengua náhuatl es igual a agua. Agua de lo que ustedes quieran. Hay que reutilizarla, hay que saberlo usar y hay que usarla responsablemente. Y aquí otro dato interesante es que si son ustedes de los que les gusta chelear, echarse una cervecita o una caguamita banquetera los fines de semana con sus amigos, con sus compas, con que ustedes quieran, ¿sabían que se necesitan aproximadamente 5.680 litros de agua para producir un barril de cerveza? 5.680 litros de agua se necesitan para producir un barril de cerveza. Es una enorme cantidad de agua que se necesita para producir otro elemento que quizá no es vital para nuestro consumo. Y como les digo, aquí conocemos y aprendemos muchas cosas aparte de lengua náhuatl. ¿Sabían ustedes que el cerebro humano es un 75% agua? Está compuesto por un 75% de agua, de este elemento vital. Digo, nuestro cerebro, nuestra sangre, creo que todo nuestro cuerpo está compuesto por este elemento, por este líquido que les digo es muy, pero muy indispensable para el funcionamiento adecuadamente de cada una de nuestras partes, de nuestros órganos, de nuestros cuerpos. Y otro dato que igual me pareció muy, pero muy interesante es que se necesitan aproximadamente 450 litros de agua para producir un solo huevo de gallina. Imagínense, un solo huevo de gallina necesita aproximadamente 450 litros de agua. Ese huevo que te desayunas necesitó muchos, pero muchos litros de agua. Esto ha sido todo, espero que les haya gustado este video. Si es así, háganoslo saber. Ya saben lo que tienen que hacer. Activen la campanita, suscríbanse, denle like, compártanlo, síganos en Facebook y también en Instagram, para que en ningún momento se pierdan de ninguna de las palabras en lengua náhuatl que les compartimos. Agua igual a AT en lengua náhuatl de la región de Puebla. Esto ha sido todo. Somos Mexicame. Amongacoxe.